El DANE reportó que la inflación en Colombia en el mes de junio continuó con la tendencia a la baja por tercer mes consecutivo, al ubicarse en 4,82%, lo que significa estar por debajo de la brecha del 5%. Una noticia que es un bálsamo en medio de las tensiones políticas e internacionales e incluso en medio de noticias económicas tan fuertes como la pérdida de confianza de evaluadoras internacionales ante la ruptura de la regla fiscal. Coincide con un dólar también a la baja que ha resultado propicio para importaciones agrícolas, entre otros temas. Pero, ¿por qué hay la sensación de que la carestía de vida sigue al alza? ¿Y en qué anda el sector empresarial, que al mismo tiempo se prepara para cobros adelantados de impuestos del 2026? El economista Henry Morocho nos ayuda en este episodio a entender todo el panorama e incluso hace apuestas de cómo va a terminar la inflación del año. Hoy es viernes 11 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Una recapitulación de los temas principales de esta semana que hemos manejado en nuestros episodios, si usted quiere escucharlos durante este fin de semana. Por ejemplo, en nuestro episodio del jueves hablamos de la posibilidad de un fraude en las elecciones 2026, según como lo insinúa el presidente Gustavo Petro. ¿Qué tan probable es esto? Hablamos con un ex registrador nacional. En nuestro episodio del día anterior, del miércoles, registramos cómo Donald Trump usa los nuevos aranceles para presionar a diferentes países, especialmente a los miembros del grupo de los BRICS, y cómo Colombia está frente a la expectativa de un posible arancel nuevo. En nuestro episodio del martes, la atención sobre si Colombia se puede quedar sin pasaportes nuevos y la salida de Laura Sarabia del gobierno, cómo esto está integrado. Por tercer mes consecutivo, el gobierno informó que bajó la inflación en Colombia. En junio, en el mes de junio, se ubicó en 4,82%, una cifra por debajo de ese 5%, que es un margen que el país había buscado, que el gobierno Petro ha destacado, y son cifras positivas. Queremos analizar qué significa esa inflación, por qué se registra esa inflación, si uno lo separa por diferentes segmentos de la actividad económica y de la canasta familiar. Y en fin, hay un montón de cosas que hay que analizar con respecto a lo que significa esta inflación que reportó el DANE. Pues hemos invitado al profesor Henry Morocho, quien ha sido habitual analista de nuestro equipo. Es economista, especialista en Derecho de los Negocios y magíster en Derecho Económico, con más de 30 años de experiencia en finanzas públicas. Bienvenido, profesor Morocho. Buen día a todos. Qué alegría contar nuevamente con la posibilidad de poder compartir estos temas, Carlos, y gran saludo a la audiencia. Estoy con toda disposición a las inquietudes sobre el tema. De acuerdo, profesor. Pues es una cifra positiva. Yo creo que venimos desde la pandemia luchando por reponerse la economía cada vez más y obviamente con todos los giros que hay y en medio de una situación fiscal como la que vive el país, pues informar que la inflación en Colombia va bajando, pues es positivo. Al mismo tiempo pasa un montón de cosas, como el presidente reclamándole al Banco de la República la baja de las tasas de interés, en fin, ya hablaremos de todos esos detalles. Pero, ¿qué significa el centro de esta información que el país registre 4,82% en la inflación? Muchísimas gracias, Carlos. Eso, de hecho, es una circunstancia positiva, ¿sí? Es una circunstancia positiva porque por donde sea que se le mire, la inflación ha venido reduciéndose. Si usted hace la comparación anual, Carlos, en junio del año anterior estábamos en 7,48 y hoy estamos en 4,82 como usted lo registra. Eso quiere decir que nuestra inflación ha bajado en el 2,66% en el último año. Es un guarismo muy importante, y además que ya se encuentra buscando más de cerca el rango meta del Banco de la República, que es el 3%.
Pero si usted mira la situación de principio de año, sí, que la inflación estaba en 5,24 y ahora está en 4,82, usted también encuentra que la inflación se ha reducido en 0,42%. Eso los economistas y particularmente los miembros de la junta directiva del banco lo llaman 42 puntos básicos. ¿Mm? Y si usted lo mira de un mes a otro, del mes pasado, el mes de mayo, perdón, del mes de mayo, que era 5,05 y baja a 4,82, también se ha reducido en 0,23. Entonces, Carlos, por donde quiera que usted haga la prueba, la inflación viene bajando en Colombia. Viene bajando anualizada, viene bajando en el semestre y viene bajando en el mes, ¿sí? De hecho, el aumento de la inflación solo en el mes de junio fue del 0,1%, casi fue neutra, casi no hubo inflación en el país. Y ahí viene un tema muy importante que tocar, Carlos, y es que la gente hasta se imaginó que posiblemente en algún momento, hace algunos días, que posiblemente por el exceso de lluvias y esta ola invernal tan fuerte que ha habido que tiene al país anegado, y el hecho de que se hubieran perdido muchas cosechas y el hecho de que hubiese habido tanta incertidumbre en el mercado internacional con guerras en el Medio Oriente, Rusia, Ucrania, la guerra arancelaria china y fuera de eso que anuncia incertidumbre porque se anunció más déficit fiscal en este año del 5,01 al 7,01, es decir, se subió en 2% el PIB y también porque se anunciaba que iba a haber la posibilidad de un cupo de endeudamiento de 38 billones de pesos y una reforma tributaria. Toda la gente comenzó y se puso nerviosa, pero lo que más puso nervioso el asunto fue el hecho que se dijera que básicamente la regla fiscal no se había cumplido, Carlos, y que iba a haber un aumento del déficit fiscal y que además indiscutiblemente había posibilidades de que no hubiese una baja fuerte en la inflación. Pero cuando se comenzaron a ver situaciones en el escenario también internacional que favorecieron a Colombia, como fue el hecho de que se subieron los precios del petróleo, ¿sí? Y había nerviosismo acusado en el mercado, en los mercados financieros que llevaron a que las inversiones de muchas rutas fuertes de inversión se fueran a oro e incluso a Bitcoin, sí, sobre todo a oro, Carlos, debilitó el dólar, sí, y entonces el precio del dólar bajó. Y resulta que eso fue muy favorable porque el precio del dólar bajó en meses que son muy importantes para la producción, porque resulta que nosotros de lo que producimos, sí, importamos la mayor parte como insumos, ¿sí? Entonces los insumos se nos abarataron y eso produjo un muy buen efecto, sobre todo en el sector alimentos, Carlos. Entonces, ante toda la circunstancia que hacía prever que posiblemente iba a haber no un posible, una posible baja tan fuerte en la inflación, iba a ser mínima o quizás de pronto subía, la situación cambió por la tasa de cambio, porque la tasa de cambio bajó de niveles de casi 4,200, incluso estuvo por debajo de 4,000 pesos unos días. Sí, hoy está tratando de llegar allá y eso nos favoreció porque recibimos importaciones más baratas y desde luego con costos más baratos que ayudan a aplanar los precios. Entonces, esa es la razón por la que se redujo el nivel de precios en el mes de junio y haciendo la prueba ácida se viene reduciendo la inflación. Pero yo sí quiero aclarar algo, Carlos, para toda la respetable audiencia del Tiempo en el café de hoy, que este no es un triunfo único del gobierno central. Esto es un triunfo compartido de todo el Estado colombiano. Porque cuando usted revisa la constitución política, ¿sí? El artículo 373 de la Constitución Política de Colombia dice que el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Entonces, hay una interacción entre
gobierno central, junta directiva del Banco de la República, pero también tenemos a todo el Estado que lo conforma. Entonces es una situación, si a uno le preguntan quién es el responsable de que la inflación baje en Colombia, ese triunfo no se le puede ni atribuir ni a la Junta solo, ni al gobierno solo central, sino que hay que atribuírselo a muchas entidades del Estado que tienen que ver con ello, la formulación de la política pública, cómo va la política agropecuaria, cómo va la predicción del IMAT para las cosechas. Entonces, este no es un triunfo que se le puede atribuir ni a la autoridad monetaria sola, ni al gobierno solamente. Es una situación de Estado. Precisamente pareciera que esa conversación en la que es posible, dice usted, por todas esas instancias, también significa que haya puja entre ellos. Y lo digo porque el presidente está presionando para que bajen las tasas de interés aún más y la Junta del Banco de la República dice no, espere hasta cierto punto. Pareciera, y lo que he leído, yo no soy economista, pero lo que he leído es que eso es el ser precavido en ese punto sirvió para ayudar a que la situación se mantuviera a flote. Pero el presidente Petro ha dicho a través de diferentes comunicaciones, a través de sus redes sociales, y de nuevo, repito, yo no soy economista, pero él usó un término que después algunas personas le corrigieron. Él habló de que había un riesgo de estanflación. Luego otras personas le corrigieron y dijeron, no, 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 eso que usted dice es una deflación. Ya hablaremos porque esos son términos que probablemente para mí y para nuestra audiencia pues no son claros, pero pareciera que ese choque entre los dos fuera la que ayudó a mantener a flote el barco. Muy bien, Carlos, yo te cuento algo que en el mes pasado, en el mes pasado se presentaron varias circunstancias para la determinación de la tasa de interés y particularmente la tasa de intervención del Banco de la República. Todo daba a que como la inflación había bajado, sí, como lo decías, Carlos, en la presentación, ha bajado en los últimos 3 meses de manera consecutiva. Como la inflación había bajado, entonces había que bajar la tasa de interés. Yo les quiero advertir que la inflación no es el único factor que el Banco de la República mira para establecer decisiones en materia monetaria. ¿Sí? Porque el solo hecho, Carlos, y lo explico como con plastilina para nuestra audiencia, de que la inflación trata del aumento generalizado del nivel de los precios en toda la economía. Ahí cabe todo. Cabe telecomunicaciones, cabe agricultura, cabe turismo, cabe todos los sectores. ¿Sí? Entonces, es una situación que toca mirarla con comportamiento amplio también. Entonces, uno no puede mirar solamente los precios para determinar la tasa de interés. Toca mirar otro tipo de situaciones. Toca mirar la tasa de cambio. La tasa de cambio viene disminuyendo y pese a que la tasa de cambio venía disminuyendo, Carlos, ya tenía dos factores monetarios el banco para poder bajar la tasa en el mes pasado y no la bajó. Y esa fue la reacción del presidente Petro, como si los indicadores están dando, usted no baja, pero entonces resulta que el Banco de la República tiene que mirar todo el componente macroeconómico, porque él es responsable con el gobierno del componente macroeconómico. Entonces, mira el Banco de la República y observa que en los Estados Unidos, la Reserva Federal, pese a que la inflación se venía disminuyendo en Estados Unidos, ¿sí? Resulta que había buenos indicadores en Estados Unidos, habían situaciones que amenazaban en el corto plazo a un aumento de precios. Y entonces la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, oiga, esperémonos un momento, porque es que esto de la guerra arancelaria de Trump, sí, esto del conflicto en Gaza, esto del conflicto de Israel con Irán, esto del conflicto de Ucrania con Rusia, viene generando incertidumbre en la economía y esto indiscutiblemente no da plena seguridad a que haya tranquilidad en los mercados. Entonces, yo tomo una actuación prudente y me quedo con las tasas quietas, pese a que los indicadores me estén dando para bajar. Y esa fue la determinación de la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hizo el Banco de la República? Si bien venía bajando la tasa de interés, si bien venía bajando la inflación y si bien venía bajando la tasa de cambio, si yo bajo la tasa de interés
cuando no la baja la Reserva Federal, entonces yo quedo en desventaja en la parte de inversiones y se me va un montón de capitales. Entonces yo tampoco puedo, yo tengo que actuar cuidadosamente en eso. Pero además había un componente interno el mes pasado que fue definitivo también para el banco y fue que ya se habló de manera clara y abierta que el gobierno central no pensaba cumplir con la regla fiscal este año. No pensaba cumplir con la regla fiscal este año y antes, por el contrario, avisaron que iban a utilizar algo que se llama la cláusula de escape en la ley de la regla fiscal, que solamente es para momentos de hechos sobrevinientes. Y resulta que el Banco de la República dice, si yo lo que estoy observando es un déficit estructural que lo queremos bajar, y entonces ahora en vez de bajarlo, me están anunciando que lo suben al 7,1%, lo están subiendo 2 puntos del PIB, entonces qué pena. Ante ese tipo de situación, yo lo que preveo es que se pueden presentar circunstancias en las que se podría presentar aumento de precios. Yo prefiero asumir una situación prudente, pese a que se haya bajado la inflación y pese a que se haya bajado la tasa de cambio, el factor incertidumbre a nivel internacional y a nivel local no me está dando la seguridad para hacerlo. Prefiero tomar ese acto de prudencia y dejar el frente externo de inversiones en Colombia también manejado, porque eso tampoco iba muy bien. Entonces se queda la tasa así y el presidente reacciona y no estuvo de acuerdo con que la tasa de cambio, no, la tasa de intervención no se bajara. Ahora viene la explicación de qué irá a pasar al final de este mes con la inflación. Y aquí, y aquí entonces el señor presidente, apenas sale el dato, como usted bien lo decía, mire qué sucede. El presidente dice, bajamos la inflación al 4,82 y es ahí donde yo la verdad le digo que el triunfo de la inflación no se lo puede atribuir ninguna autoridad sola, es un triunfo del Estado completo, pero está bien, el gobierno participó y viene desde luego acompañando a la Junta Directiva del Banco de la República en una labor seria. Allá adentro, de todas maneras, el señor ministro es presidente de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero también el señor presidente dice, mire, la inflación fue del 0,1%, Banco de la República baje, es posible bajar la tasa de intervención porque se están dando los indicadores. Es posible. De acuerdo. Resume un poco parte de lo que usted ha dicho desde, como lo vemos desde los periodistas, y es esta inflación es una gran noticia en medio de terribles noticias económicas. O sea, es un panorama fantástico en medio de una terrible tormenta. Estamos al lado de Brasil, donde Trump le acaba de poner un arancel de 25%, si mal no estoy, adicional a Brasil con respecto a una decisión exclusivamente política de juicio a un expresidente, un panorama en el que estamos no muy lejos nosotros. O sea, la ansiedad de productores que van a exportar a Estados Unidos, la sensación de que viene un mercado que se está moviendo todo el tiempo y no sabemos si mañana hay arancel nuevo o no. De repente perdemos la calificación de confianza de calificadoras como Standard & Poor's y otras, y de repente también precisamente y advierten publicaciones especializadas como The Economist el problema de la ruptura de la regla fiscal. Para resumir gran parte de lo que usted ha dicho desde los hechos noticiosos que rodean esta noticia, es decir, desde su óptica, y sé que no podemos elucubrar qué va a pasar tan fácilmente, pero desde su óptica existe el riesgo de que el próximo mes la medición sea totalmente, digamos, abrupta con respecto a lo que estamos viendo el resto del año. Muy bien, Carlos. Quiero terminar de contestar una muy buena pregunta que usted me hizo al final de la pregunta anterior sobre la estanflación. Y quiero decirle a toda la audiencia, con el gran respeto, desde luego, por las instituciones, que Colombia no tiene peligro de estar en esta inflación. Por dos grandes razones. Nuestra economía está creciendo. Creció en el primer trimestre al 2,7%, al 2,7%, creció en el segundo trimestre a 2,7%. Y le digo, Carlos, me atrevo a decirlo, que en mis pronósticos de principio de año
Siempre dije que la economía iba a crecer al 2.7% cuando todo el mundo decía que iba a crecer menos. Vamos a crecer al 2.7% a diciembre 31 si se dan las cosas. ¿Sí? Es un pronóstico. Es decir, para que haya esta inflación tiene que haber crecimiento negativo de la economía y tenemos crecimiento positivo. Entonces no hay posibilidad por ahí. La otra gran razón es que tiene que haber inflación no controlada. Carlos, y resulta que la inflación en Colombia está controlada, como lo hemos demostrado desde el principio del podcast, que ha bajado en los tres indicadores, en el año, en el mes y en el semestre. Es decir, es un hecho que tenemos una economía en la que la inflación está controlada y está controlada a la baja. Entonces, no se puede dar ni inflación ni, ni recesión, entonces no hay esta inflación. ¿Sí? Ni va a haber esta inflación de aquí a diciembre. Muy bien, ahora tocando unos temas muy importantes, como fue el hecho de que todavía sigue esta guerra arancelaria y en la que nosotros también estamos inmersos, Carlos, como 140 países del mundo también lo están. Nosotros en este momento teníamos productos al 0% de arancel y le están cobrando el 10%. Hoy tenemos nuestro café pagando 10% de arancel cuando no lo pagaba, Carlos. Entonces, eso ha incrementado el costo de producción. Eh, Podríamos nosotros lograr bajar muchos productos que hoy están en el 10 por decisión de Trump, ¿sí? Al 0%. Pero para eso nosotros necesitamos unas mejores relaciones con los Estados Unidos y resulta que eso ha presentado dificultades en los últimos días. Esperemos que la diplomacia se imponga y desde luego el señor Robert McNamara ya dio línea, Carlos. ¿Qué dijo el señor Robert McNamara ayer? Dijo, yo necesito interlocutores válidos tanto en relaciones exteriores como en comercio. Pero resulta que también básicamente el Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo están diciendo, yo también necesito interlocutores válidos en la situación fiscal. Entonces, ante esto, ¿qué sucede? Que tenemos, desde luego, la posibilidad o de que nos bajen algunos aranceles si mejoramos las relaciones con los Estados Unidos y eso favorezca a los empresarios y de hecho bajando los aranceles se bajan los costos y se bajan los precios y vamos a tener una menor inflación, lo digo porque está totalmente de acuerdo con nuestro análisis. Sí, y eso se podría mejorar, sí. Desde luego el caso de Brasil es un caso complicadísimo porque resulta que Brasil, Carlos, usted lo trató suave, no, me habló del 25, imagínese que lo que ordenó Trump fue el 50% de aranceles. Ese arancel no lo resiste nadie, ¿sí? No lo resiste nadie y desde luego ahí sí hay una situación geopolítica que nada más la voy a tocar porque nosotros tenemos que hablar de otros temas, pero desde luego el ser Brasil parte de los BRICS y ellos sí conforman los BRICS. Nosotros no conformamos los BRICS. Nosotros estamos apenas anunciados para ser parte del Banco de Desarrollo. Ni siquiera pertenecemos al Banco de Desarrollo. Tenemos de los BRICS, tenemos una intención de estar, pero Carlos, para estar tenemos que tener la bobadita de 500.000 millones de pesos para pagar las acciones. Y con el montón de plata que hay, no creo que haya todavía la posibilidad cercana de eso, pero me imagino que si le darán prioridad, podría darse. Pero eso significa, le quiero aclarar a la audiencia, nosotros no hacemos parte de los BRICS y no estamos tampoco todavía en el Banco de Desarrollo, porque para eso hay que pagar unas acciones que todavía Colombia no las ha pagado. Entonces, nosotros nos hacemos parte de los BRICS y en una negociación con Estados Unidos eso nos favorecería. ¿Listo? Ahora sí vamos al punto final de la pregunta que es supremamente importante. ¿Usted qué ve en el horizonte de este mes en el comportamiento de la tasa de intervención en la decisión que tome de manera conjunta el Banco de la República este 31 de julio? Entonces yo le digo, Carlos, si yo fuera magistrado de la moneda, es decir, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, en mi posición y analizando todo lo que aquí hemos dicho, yo creo que sí es el momento de bajar 25 puntos básicos de la tasa en esta ocasión. Es prudente, se están dando todos los indicadores, la tasa de cambio va bajando, la inflación va bajando, ya hay propuestas de paz entre Israel e Irán, entre Israel y Gaza.
Estados Unidos está en conversaciones con China. Es decir, lo único que generaría incertidumbre sería todavía que en la tregua que estaba hasta el 9 de julio, el presidente Trump está tomando determinaciones. Pero del resto, todos los indicadores dan para que baje la tasa de intervención y desde luego de esa manera acompañe el buen resultado del crecimiento económico. Porque como se lo decía, vamos creciendo al 2.7% y ahora sí se hace necesario que baje la tasa de intervención. Así las cosas, le comento, no me lo preguntó, me lo preguntó, pero lo adelanto para usted, para el tiempo y para la audiencia. Yo creo que vamos a estar de acuerdo con ese comportamiento muy cercanos a un 4.6% de inflación a final del año y de una tasa de intervención cercana al 8.5% a final de año, Carlos. De acuerdo, pues eso resulta positivo. Sin embargo, si nosotros vemos en el histórico, ¿esto qué significa? Es decir, no se trata aquí de comparar un gobierno u otro, sino periodos y momentos de nuestra economía pre-pandemia, durante pandemia. Creo que los medidores son muy difíciles, pero eh, en los momentos de recuperación, ¿qué significa eso en nuestra historia inflacionaria, si lo podemos llamar así? Ok, en nuestra historia inflacionaria desde la Constitución del 91, eh, el momento más fuerte ha pasado de una inflación cercana entre el 8 y el 10%. ¿Mm? Pero la más alta fue en pandemia. 13.25 fue la más alta. Es decir, en referencia al histórico, llevamos un comportamiento adecuado y nos estamos recuperando, tanto en la posibilidad de acercarnos más próximamente al rango meta. En el marco fiscal de mediano plazo se tiene que en el año 2027 estamos llegando nosotros al rango meta del 3%. De hecho, le estoy diciendo que posiblemente vamos a llegar al 4.6%. Pero el otro punto que quizás de pronto, Carlos, lo veía entrever dentro de la pregunta que me hacías, es cómo miramos también el crecimiento económico hacia atrás. Entonces, en Colombia se habla mucho de que ha habido crecimientos económicos altos recientes, que ha habido un crecimiento de más del 10% en épocas del anterior presidente. Yo preferiría en concordancia académica y técnica precisa en el análisis, que ese tipo de ejemplos no se tome porque fueron momentos en que el crecimiento se infló. ¿Y se infló por qué? Porque se decreció al menos 6.8 y después el rebote, eso lo llaman los economistas el efecto rebote, hizo subir el crecimiento a más del 10%. Eso no es que sea una cuestión beneficiosa, porque ya después viene el guayabo. Sí, lo que estaba abajo rebotó y subió, pero ya después, ajá, eh, claro, pero ya después comienza la cuestión a darse en términos normales y se ha presentado lo que viene ocurriendo ahorita. Y además que viene el guayabo. ¿Por qué viene el guayabo? Porque resulta que se endeudaron muchísimo, hubo alto déficit fiscal y se está saliendo de eso, se está recuperando de eso. A mí me parece, y se lo voy a decir únicamente a manera de resultados, ¿sí? Que el crecimiento económico del 2.7%, si uno lo mira históricamente, no es malo. Nosotros hemos tenido un promedio histórico de crecimiento entre el 3 y 4% en épocas normales. ¿Mm? En épocas normales. Estamos en el 2.7%. Sí, y me atrevo a decirlo, a mí no me parece, dadas las situaciones que hay este año, dado toda esta situación que hemos definido, que un presidente de la República que se eligió al lado nuestro sin actas, que las guerras que han pasado, que la guerra arancelaria con China, que ahora y que cláusula de escape, pese a todo eso, le cuento una cosa, yo le voy a decir que si bien decíamos ahorita que la inflación era producto de una labor de Estado, señores, el crecimiento, pónganle importancia a la resiliencia, Carlos, del sector privado.
Mire, nosotros le debemos mucho a un sector privado que puja, a un sector privado que tiene ganas y a un sector privado que ha aprovechado una coyuntura. ¿Qué coyuntura ha aprovechado, Carlos? Que eso también sí se le debe, y hay que reconocer las cosas, a una buena política que se le ocurrió a la asociación bancaria y a la administración central, es decir, a la actual administración gubernamental, de unir esfuerzos y, subsidiando algunas tasas, orientar crédito para empresas, para pequeña y mediana empresa. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe cuánto se ha colocado en créditos desde octubre del año pasado? En menos de un año, 117 billones de pesos. Ahí está la razón para que, pese a todo lo que ocurre, nosotros estemos creciendo. ¿Y eso a quién se le debe? También a la dinámica de una nación, de un sector empresarial que se ha atrevido, de un sector empresarial que, pese a todos los riesgos, que hay dificultades en seguridad en el país, que hay dificultades de todo tipo, en fin, ha dicho: yo creo en Colombia, voy a invertir. Y desde luego aprovecho la oportunidad de que tanto el gobierno como la Sobancaria están prestando el servicio, y el gobierno se ha metido la mano al drill en ese sentido, y estamos saliendo adelante. Entonces, porque tú puedes ofrecer todo, pero si el sector privado no te coge la caña, no sucede lo que está ocurriendo. Entonces, señores, ahí tenemos que decir que tenemos un país resiliente en materia empresarial. Profesor, pero eso que dice usted es muy curioso porque si uno lo ve en la superficie de lo que vemos a diario, pues vemos a unas empresas que dicen, bueno, pero es que nos están apretando con la reforma laboral, con la pensional, y entonces no hay exenciones para ciertas empresas. Dicen, bueno, pero nos están acorralando. O sea, uno lo que ve sobre la superficie es una tensión entre el gobierno y el empresariado, pareciera, y además, hay que decirlo, con el discurso del presidente de habitualmente apuntar a las empresas y decirles: ustedes, bancos, empresas, etcétera, ustedes son responsables de gran parte de las desgracias que pasan en la nación. O sea, ese es un discurso que estamos viendo todo el tiempo, y usted nos está diciendo que por debajo, al contrario, lo que hay es una resiliencia y una forma de ayudarse unos y otros. Es muy curioso. Imagínese usted, uno que está en esta actividad técnica, docente, consultora y de analista, encuentra que hay mucha contradicción, ¿sí? Y le cuento una cosa, esto que le estoy refiriendo, y me gusta mucho su pregunta, porque le voy a contestar inmediatamente. El grave problema nuestro, y le cuento que es la fórmula mágica para contestar su pregunta, es la situación fiscal colombiana. Porque ahí han venido los principales errores de esta administración. Mire, han pasado 4 ministros y el déficit fiscal no ha hecho sino aumentar. Se recibió un déficit fiscal del 5.6, se va a llevar al 7.1. Es absolutamente mal, porque si usted mira la ley dice que para que haya regla fiscal hay que disminuir el déficit fiscal de un año a otro y no aumentarlo. Entonces, nada más con ese indicador, usted ya no cumplió la regla fiscal. ¿Sí? Y entonces, cuando a usted se le fueron los gastos por encima y se le fueron en el 11.3% real, Carlos, ¿eso qué quiere decir en términos clarísimos para la audiencia con plastilina? Que cuando usted se le aumentaron en 11.3% los gastos y se le subieron solo nominalmente en el 2% los ingresos, usted desde luego tiene ya un exceso de gastos de 9 pesos. ¿Sí? Ahí lo tiene. Entonces, indiscutiblemente, eso toca cerrarlo con algo. ¿Y con qué hay que cerrarlo? El gobierno viene pensando en cerrarlo con una reforma tributaria adicional a las que ya ha hecho. Porque aquí se hizo una con la ley 2277 del 22, pero acordémonos que ahorita hicieron una con el estado de emergencia económica parcial del Catatumbo. ¿Mm? Y también se hizo una medida que no fue reforma tributaria, pero afecta muchísimo, muchísimo esa visión empresarial, y presenta la contradicción que usted muy bien toca, Carlos. ¿Cuál? Que resulta que anticipó el impuesto de 2026 para recaudarlo en 2025. Imagínese usted, desde luego se está aumentando los costos de producción, y eso
puede generar de alguna manera alguna dificultad. Entonces, por eso yo les digo, ante tanta dificultad, tener una empresa que pese a todas esas cosas se arriesga, indiscutiblemente hay que darle también un reconocimiento a nuestro sector empresarial, porque la verdad, ese punto es un punto muy delicado. Que usted haya planeado su año con el pago de impuestos normal y resulta que le pidan por anticipado el del año siguiente. Eso es una dificultad muy grande y eso, pese a todo eso, Carlos, el país va a crecer el 2,7%. Indiscutiblemente. Aquí en este país, el sector privado viene respondiendo pese a las dificultades, pero también se le ha prestado apoyo y ese apoyo se les prestó en octubre del año pasado hasta octubre de este año. Entonces, Carlos, ahí está la situación. Si hay una situación contradictoria e indiscutiblemente la contradicción aquí la da el hecho de que las finanzas públicas están desbordadas. Ha incrementado el déficit fiscal y ha incrementado la deuda pública, Carlos. De hecho, ayer salieron las estadísticas del Banco de la República y le informo, la deuda pública consolidada, el saldo de la deuda pública va en 207.000 millones de dólares. El servicio de la deuda ha aumentado del 3 al 5% del PIB y la mayor causa del aumento de esa deuda es por los intereses, porque hoy la banca internacional nos cobra más intereses porque no nos considera, desde luego, una figura muy clara para cumplir con el pago en el futuro. ¿Por qué? Porque pese a que hemos sido buen pagador, las cuentas no están dando. Tenemos un alto déficit fiscal, estamos pidiendo un cupo de endeudamiento de 38 billones de pesos, pero pese a todo eso, vamos creciendo. Entonces, sí, tenemos fuente de contradicción, pero esperemos que haya buenas decisiones de aquí a final del año en materia fiscal. De verdad, el país lo necesita. Necesitamos un Ministerio de Hacienda que se siente a pensar con sinceridad en la situación fiscal colombiana. Muy importante lo que usted dice, profesor, y sin duda todo el tema de la deuda fiscal. Además, estamos hablando de un desempleo que ha bajado, pero en gran parte tiene que ver con la contratación pública, con generación de muchos empleos y de cómo pues gran parte del Estado está contratando. Pero bueno, ese es otro tema que nos daría para otro episodio. Eh, la siguiente y última pregunta probablemente trivializa un poco la conversación en la que estamos porque es muy de macroeconomía, pero el usuario y quienes están oyendo este episodio y yo también decimos, bueno, pues muy bonito que está bajando la inflación, pero cuando voy al restaurante es costoso. Y de hecho, y las frutas, que fueron de las más costosas, pero por ejemplo, entre las que más subieron estuvo el gas, que subió un 19,51%, el transporte urbano estuvo casi al 10%, las frutas pasaron, casi llegan al 12%, y así un poco, cuando el gas, por ejemplo, ha sido todo un tema de política también del presidente, pero también de la reacción de ese mercado del gas y bueno, en fin, toda la discusión que hay en torno a la producción de gas. Pero por ejemplo, la electricidad bajó a menos 4,82%, pero aquí el recibo de la luz sigue llegando carísimo, o sea, y toca pagar los bombillos todas las noches. Entonces, el usuario, nosotros los usuarios decimos, o los colombianos decimos, pero ¿cómo así? Si la bolsa de leche no bajó, me sigue costando todo y cada vez sale más caro el mercado. ¿Qué responder un poco a eso? Porque esas cifras uno no las dimensiona cuando va a hacer mercado. Sí, Carlos, como te lo decía al principio, el caso de la inflación es el manejo del nivel generalizado de todos los precios de la economía. Entonces es muy complejo a veces citar ciertos ejemplos, pero desde luego en el bolsillo propio, le confieso, Carlos, yo tampoco siento que haya bajado, pero, pero cuando se observa pues la generalidad de los bienes, hay unos que han bajado, hay otros que no, pero le voy a decir una cosa y quiero que quede claro para toda la audiencia. Pese a todo lo que hemos advertido, resulta que en Colombia este año disminuyó la inflación. Óigase bien, Carlos, disminuyó la inflación, pero ha habido inflación. Mire la contradicción. Disminuyó la inflación, pero ha habido inflación. Y la inflación en lo corrido del año
va en el 3.74%. Por esa gran razón, Carlos, de pronto ni a usted ni a mí nos tocó, ni a muchos en la audiencia le tocó la baja, pero a otros de pronto sí les tocó. Entonces quiero decirle eso a la audiencia, y tienes toda la razón, Carlos, y para la audiencia en esta explicación casi dummies. Lo que sí es que se viene bajando la inflación. Y miren cómo he hablado el tema, Carlos. Hay inflación controlada, así lo he dicho todo el programa. Hay inflación controlada, pero la hay. Pese a todo, la inflación este año ha sido del 3.74%, es decir, el nivel generalizado de los precios sí ha aumentado. Y a usted y a varios nos tocó. A otros no les tocó la suerte, pero bueno, esa es la situación, Carlos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy, edición fin de semana. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes con nuestra agenda de noticias. Podcast El Tiempo.